Por joder, ahí dejo todo acá. Muy bien, buena tarde a nuestra clase de Mecánica 1. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clase de Mecánica 1. Bueno, entonces teníamos aquí este ejemplo, el ejemplo 3, por favor. El método de nodos, pues ya sabe usted, es uno de los más conocidos. Siempre mantenemos el mismo diagrama. Ahora, miren, otra vez de adrede lo estoy resolviendo con proporciones, ¿sí? ¿De dónde saqué estas proporciones 1, 2? Fíjense que la hipotenusa, por ejemplo, aquí la tengo como raíz de 5. Y aquí tengo relación 2:1, raíz de 5. ¿De dónde fui a traer todo esto? Bueno, vean aquí las medidas. Si por ejemplo tengo 2 metros de altura por 4 en la horizontal, quiere decir que 2 a 4, simplifico, me quedaría entonces una proporción de 2:1. ¿Por qué 2:1? Porque sé que aquí tengo 4 y aquí tengo 2. 4 es 2 veces 2. Entonces, viendo esto, para ir ilustrando esto, estoy trabajando como talos. Raíz de 5 es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bueno, el mismo diagrama de cuerpo libre, ya sé que estos son esfuerzo cero. Y ya demostramos estos valores, ¿se recuerdan? Habíamos hecho esto. Si quieren, aquí lo hace usted de forma analítica. Vea que, por ejemplo, estoy diciendo sumatoria de fuerzas externas igual a 0. En X, por ejemplo, estoy diciendo que 100 veces el seno de 30 más 100 veces el seno de 45 es igual a esta primera mitad, que es 120/75. Y en Y estoy diciendo que 100 coseno de 30 más 100 coseno de 45 más 100 que tengo acá completos. Bueno, pero como por simetría voy a tomar la mitad para acá, la mitad para acá. Tengo 207/31. O si quiere, sume 100 coseno de 30 más 100 coseno de 45 más 100 más 100 coseno de 45 más 100 coseno de 30 y lo divide entre 2. O si no, por ejemplo acá, otra vez, 100 coseno de 30 más 100 coseno de 45 por la mitad de este 100 que tira para acá, la otra mitad tira para el otro lado por simetría. Voy a llegar a la misma respuesta. Bueno, entonces con esto pues ya voy resolviendo los esfuerzos externos. Se recomienda hacer un diagramita donde vaya colocando sus resultados. De una vez usted va viendo cómo va el problema, ¿sí? Por nodos, vemos que por ejemplo aquí tengo el nodo A, ¿sí? Sería este de aquí, si quieren lo ponemos acá.
el nodo A. Aquí está el nodo A. Muy bien, voy a tener en este caso 100 y con un ángulo de 30 con la vertical. ¿Sí? Recuérdense que en todo esto aquí tengo Y y aquí tengo X. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí tengo la tensión de A a F, horizontal, la compresión de B a A, ¿sí? Se recuerda que estamos en la proporción, por ejemplo, si vemos el triángulo, la proporción en X va a ser 2 raíz de 5, 2 raíz de 5, y en Y, 1 raíz de 5. Muy bien, sumatoria de fuerzas en Y. Veo que, por ejemplo, tengo estos, vamos a amplificar un poquito acá. Vamos a ver que aquí tengo, por ejemplo, recuerden X, Y, los ejes estos. Sumatoria de fuerzas en Y. Tengo aquí estos 100, sentido negativo, son estos de aquí, más la proyección de la compresión AB, que va hacia acá, igual a estos 207.31. Despejo de aquí la compresión AB, se recuerda que está en la proporción, si es en Y, que dijimos en el triangulito, tengo la proporción de 1 raíz de 5. Vamos a hacerlo bien. Estamos aquí. Muy bien. Cuando opero esto, tengo compresión AB 269.91. Sumatoria de fuerzas en X, voy a decir que estos 120.71 hacia la derecha suya, le voy a sumar la compresión AB 269.91. Como es en X, se recuerda que, ojo, aquí tengo la proporción 1, 2, raíz de 5. Va a ser 2 sobre raíz de 5. Igual a la tensión AF, lo tenemos acá, más estos 100 seno de 30. Muy bien, tensión AF 312.12. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Ya encontré esta compresión y esta tensión. Importante entonces, importante. Por simetría coloco los resultados en los extremos. Este nodo es simétrico con este con este, ya sé que este es esfuerzo 0. Obviamente sé que este va a ser el mismo valor, lo vamos a demostrar ahorita. Y me resta encontrar el resto. Vamos a ver, por ejemplo, vemos aquí. Si yo me voy al nodo F, nodo F, lo vemos por acá, nodo F, tengo esta tensión FA, aquí la tiene usted, esta tensión FG, y este que dijimos que es esfuerzo 0. Por simple demostración veo que tengo el mismo valor de la tensión de FA, que va a ser igual a 312.12 para la tensión FG. Ya dije que FB es igual a 0. Entonces, obviamente, 312.12 y esfuerzo 0, esfuerzo 0. Tengo que ir viendo dónde me conviene ir analizando cada nodo. Podría irme para acá, podría irme para acá. Vamos a ver qué es lo que hicimos ahora. Me fui al nodo B.
Aquí lo tiene usted, el nodo B. Muy bien, ¿qué tenemos en el nodo B? Si vemos el nodo B, tengo esta compresión que ya sé que es igual a 269.91. Esta no la conozco. Esta es paralela a esta. Este esfuerzo 0 y tengo esta compresión de BG que no la conozco. Dijimos esfuerzo 0 y estos 100 en un ángulo de 45 con la vertical, o sea con Y. Bueno, aquí tengo mi diagramita de cuerpo libre. Si se da cuenta, pues obviamente aquí tengo el nodo. Perdonen que la cañonera a veces no proyecta todo completo. Aquí está el nodo. Bueno, entonces viendo esto, lo que necesito ir haciendo es mi diagramita de cuerpo libre. Sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, estoy diciendo estos 100 coseno de 45. Le sumo la compresión estos 269.91 como es en X, en la proporción 2 raíz de 5. ¿Sí? Le voy a sumar este. Lo igual a la compresión BC, que no la conozco, proporción 2 raíz de 5, y la compresión BG, este para acá, la proyección de este, la proyección de este, los igualo, miren, y tengo una ecuación 1. Si se da cuenta, aquí puedo quitar este como factor común. Claro, le va a afectar acá, me queda, si opero esto, aprox 348.97 compresión BC más compresión BG, ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, ¿qué vamos a hacer en Y? Pues la misma historia, esto 100 por seno negativo, ¿sí? Más la compresión BC, proporción 1 raíz de 5 es en Y. ¿Sí? Es esto de acá, su proyección está en Y. Le voy a sumar la proyección, igual a la proyección en X de este, más la proyección en este que tengo acá. En Y, ¿sí? Todo es en Y. 269.91, proporción 1 raíz de 5, compresión BG en proporción 1 raíz de 5. Operamos esto y me queda esta ecuación. Bueno, aquí sí tengo que resolver un par de ecuaciones. En este caso nos damos cuenta que va a quedar una diferencia. Resolviendo las ecuaciones como usted quiera, esta y esta, tengo 230.39 para BC y BG 118.59. Coloco los resultados por simetría. Un comentario que yo a veces he visto en método de nodos. Comentario. Algunos de ustedes empiezan a plantear todos los nodos y solo dejan las ecuaciones planteadas para ver si después las resuelvo. A veces no es buena idea porque en algún momento uno tiene más probabilidad de confundir las ecuaciones y el resultado generalmente es erróneo. Es mejor. Para un nodo lo va a plantear con sistema de ecuaciones definido, mejor si lo resuelve de una vez. No deje ecuaciones pendientes, porque si dejó pendiente ahí, se pasó al otro nodo porque no le fue muy bien y todavía igual no encontró nada, lo deja pendiente, híjole, después ¿qué hice? Pues para mí a veces es una forma de perder el tiempo con el método de nodos, simplemente estoy tratando de ver qué hago por ahí, pero no es la mejor forma de resolver. Es mejor que usted de una vez vaya resolviendo nodo por nodo. Sugerencia, no es que le digo que tiene que ser así, pero hay mayor probabilidad de error humano en el cálculo. Bueno, nos quedaría el último nodo, que sería este de acá. Bueno, estos que ya conozco, de 230 a 39, van hacia arriba. Aquí lo tiene usted, mire. Estos 100 que tiene aquí, y esta tensión que no la conozco. Bueno, en realidad una redundancia o una tautología, que es una palabra sinónimo. Voy a decir que, por ejemplo, la proyección de esta en X, pues sí, es igual a la proyección esta en X, ¿sí? Voy a decir entonces 230.39
proporción 2 raíz de 5 ambas, es una igualdad. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sumatoria en y, voy a decir que esto sí en negativo, más la tensión CG, va a ser igual a sumar 2 veces en y, la proyección que tengo acá. 2 veces 230.39 por 1 raíz de 5, puesto que estoy en y. Me queda 106.07. ¿Lo tiene usted acá? Muy bien, el último nodo, que sería este de aquí, la parte de abajo, el nodo G, valdría la pena hacerlo como una comprobación. Muy bien, ya sé que tengo en este caso 106.7, que lo tengo aquí en tensión. Aquí está el 106.7. Veo que estos inclinados de acá 118.59. Voy a necesitar entonces estos dos de acá, ¿sí? Aquí lo tiene usted, estos dos de acá, y los 312 en tensión. Solo es como un ejercicio para verificar el problema, solo es una comprobación. Sumatoria de fuerzas en X, pues sí. Veo que este más la proyección de este en X igual a la proyección de este en Y más este de acá, ¿sí? O por ejemplo aquí dije este 312 más este 118.59, 2 raíz de 5, igual a este 312 más este 118.59. Lo que está jalando a la izquierda con lo que jala o ala a la derecha, pues veo que es una igualdad a simple vista. Sumatoria de fuerzas en Y no es tan evidente, pues voy a decir que este 106.7 positivo en Y igual a las 2 veces esta proyección en Y de cada uno de estos. Como son iguales, pues agarro uno de estos, lo multiplico por 2, 118.59 por 1 raíz de 5 por 2, 106.07 igual a 106.07, que es a donde tengo que llegar. Entonces, sugerencia con este método, por sencillo que sea, traten de dejar claridad, por favor, en su secuencia para resolución. Es una sugerencia. Si no, después, insisto, el resultado es erróneo, qué fue lo que hice, me perdí, etc. Por favor, insisto, en el método de nodos no dejen nada pendiente. Vuelvo a repetir que el potencial problema de este método, su potencial problema es el siguiente. Si yo me equivoqué en el primer nodo, me equivoqué en el nodo A, por alguna razón equivoqué el cálculo acá, ese error lo voy a arrastrar a todo el resto del problema. Y si tengo que hacer revisión, tengo que hacer todo el problema de nuevo. Esa es la principal dificultad que me da ese método. Que es exacto en cuestión numérica, lo es, pero es mucho más trabajoso. Y vuelvo a insistir como sugerencia, no dejen sistemas de ecuaciones de un nodo a otro pendiente. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Está claro lo que hicimos aquí? Ya no utilicé ángulo, utilicé la proporción. Es importante ese detalle. Se recuerda que las proporciones, digamos, de cuánto horizontal por cuánto vertical, cuando estoy hablando de talud, ¿sí? Cuando estoy hablando de corte de tierra, por cada metro horizontal, cuántos metros tengo que cortar hacia abajo o cuántos metros tengo que rellenar hacia arriba, si estoy haciendo una tarima, por ejemplo. Entonces, puedo trabajar con proporciones como esta, si no funciones trigonométricas, que es otra forma de ver el mismo problema. Perdón un momentito, tengo algún problema ahí.
Unas disculpas del caso, problema del internet. Unas disculpas del caso de la interrupción. Vamos a ver si man. Un momentito. Muy bien, aquí está de nuevo el listado. Muy bien, tenemos entonces esto. Ojo, aquí tenemos ya el sistema de matrices. Ahí está el sistema de matrices. Bueno, ¿alguien me puede decir qué vamos a hacer en el sistema de matrices? Retroalimentemos esto, por favor. Si se me ocurriera hacer un examen oral por grupos, ¿qué me dirían del sistema de matrices? ¿Qué cosas tengo que hacer? Buenas tardes. Buenas tardes. Es determinar las compresiones y tensiones a los que se someten los elementos. Muy bien. ¿Qué más? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues creo que lo primero es determinar de cuánto va a ser la matriz, contando la cantidad de nodos y multiplicando por 2. Muy bien. ¿Por qué multiplicamos por 2? No necesariamente para usted, para alguien más. Hagamos un repaso de eso. ¿Por la simetría que vaya a haber en la estructura? No, por la cantidad de ejes de análisis. Sí, porque son de 2 dimensiones. X, Y, la cantidad de nodos, la multiplico por 2. Tengo que ver el nodo en X y Y. Si tengo, por ejemplo, 4 nodos, 4 en X y 4 en Y, tengo que hablar de una matriz de 8 por 8. Ahora, si lo hiciera en 3 dimensiones, si tuviera 4 nodos, 3 por 4 sería una matriz de 12 por 12. Afortunadamente no vamos a estudiar armaduras en 3D. En 3D tengo que plantear X, Y, Z por cada nodo. Por eso multiplicaría por 3. Si es en el plano, que son 2, entonces tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Yo creo que es importante, ya eso hacemos una aclaración ahí. Otra pregunta, veamos ahí, ¿por qué tiene que ser matriz cuadrada? ¿Quién quiere responder? Porque tenemos que sacar el determinante. ¿Tiene? Y el determinante solo existe para las cuadradas. El determinante, si es cierto, solo sirve para las matrices cuadradas. ¿Hay otra razón? Esa es una. ¿Hay otra? Para conseguir respuesta en general. Sí, esa respuesta está un poco así como muy amplia. Sí, para conseguir respuesta es cierto. ¿Pero por qué? Pregunta de niño. Hay una cosa que hago con esa matriz. La inversa. Necesito la matriz inversa para poder hacer el cálculo. Entonces, dos cosas. Necesito el determinante y la matriz inversa para poder hacer el cálculo. Por eso me interesa una matriz cuadrada. ¿Sí? Pregunta, si yo multiplico la matriz original por su inversa, ¿qué obtengo de resultado? La transpuesta. La transpuesta. Yo diría que no. Otra vez. La identidad. La matriz identidad o la matriz unidad. Cualquiera de los dos nombres se puede aplicar, ¿sí? ¿Se recuerdan de eso? Si tengo una matriz y encontré su matriz inversa, ¿qué obtengo al multiplicar? La matriz identidad. La matriz unidad, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué tengo que ver en el cálculo del determinante de la matriz esta que estoy viendo? Esta de acá, por ejemplo, la matriz de los esfuerzos internos.
¿Qué tengo que chequear ahí? En el determinante. Que esté ¿Qué? Perdón, no lo escuché. que sea diferente de 0. Que sea diferente de 0. ¿Qué me indica que si es igual a 0 el determinante? Que la matriz no tiene solución. Más que eso, que la matriz me lleva a un sistema de ecuaciones indeterminado. Y es cierto, como respuesta a eso, como un derivado a eso, ahí lo que usted acaba de decir no tiene solución. Sí, pero ¿por qué no tiene solución? Porque es un sistema indeterminado. Tal vez no es que no tenga solución, puede tener muchas soluciones. Por eso es indeterminado. Entonces lo que yo quiero es que el sistema tenga una sola solución. Eso es el sistema determinado. Estamos hablando de sistema de ecuaciones en su equivalente en un sistema de matriz. No sé si está claro eso, no sé si eso les ayuda, no sé si eso les ordena un poco las ideas o las desordené. Dígame usted. ¿Qué pasa con el determinante? Un poquito más ordenado. ¿Perdón? Un poquito más ordenado, le digo. Ah, eso está bien, enhorabuena. Miren, es importante ordenar las ideas. Cuando ya tengo un poco mejor ordenadas las ideas, ya el esquema mental es más fácil de procesar y ordenar toda la información que yo obtengo o tengo que manejar. Ese detalle también es importante con esta cuestión. Otra cosa que habíamos platicado en clase, mientras el determinante más cercano a la unidad que dijimos en clase, o no dice nada, solo que no sea igual a 0 para que sea sistema determinado y se acabó, o me dice algo la cercanía del determinante al número 1. No lo tome a mal lo que es. Entre más cerca esté uno, más rápido converge y más fácil se puede solucionar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Elia Beatriz, muchas gracias, sí. Quiere decir que mientras más cercano está uno, más rápido es la convergencia de este sistema. Es que esa cuestión es importante. Cuando usted posiblemente ya llevó ese curso, esté en matemática 7 o aplicada 3 creo que es, ahí usted tiene que estudiar métodos aproximados de solución de ecuaciones. Y la cuestión ahí es ver precisamente la velocidad de convergencia del método. Cuántas veces tengo que repetir el método para aproximarme al 0 de la ecuación que no tiene que no se parece, digamos, a ningún patrón de álgebra, por ejemplo. No es de grado 2, no es de grado 3, no es de grado 4. Por ejemplo, ustedes aprendieron en matemática 1 la fórmula de la solución cuadrática, pero también hay formas de resolver ecuaciones de grado 3, ¿se recuerdan? Tal vez no sé si estudiaron eso. O por ejemplo el método de Ferrari, el método del Tartajo, el método de Tartaglia para solucionar ecuaciones de grado 4. Y por ejemplo ahí aparece un matemático sueco, Niels Abel, que en su momento pues logra demostrar la imposibilidad de resolver por forma algebraica ecuaciones, o digamos ecuaciones de grado 5 a partir de eso, ¿sí? Por ahí andaba un poquito esa cuestión de teoría matemática. Estamos hablando del siglo XVIII, que quede claro, Entonces, en esto, otra cuestión, viendo un poquito el tiempo, se recuerda aquí entonces de que cuando trabajo con proporciones, así como hicimos esto, cuando trabajo con proporciones, tácitamente estoy hablando del teorema de Pitágoras. Aquí estoy hablando de Pitágoras. Muy bien. Vamos a reflexionar un poquito sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a filosofar un poco, ya que es viernes.
En realidad tengo un poquito de pena con la clase, en el sentido pues de que hay días, un poco de viento, no sé, el internet a veces no es el mejor, los considero que a veces la señal llega un poquito cortada, espero que al subir el video, pues ahí no tengamos ese inconveniente. Reflexionemos un poquito sobre Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Cuando hablamos de Pitágoras, miren esta cuestión. Tengo un ángulo recto. Aquí está C, o la famosa hipotenusa. Puedo tener un ángulo alfa, opuesto el lado A, un ángulo beta y el cateto B. Entonces, si estoy hablando en Y, X, desde alfa yo puedo decir, por ejemplo, que coseno de alfa es igual a beta sobre C. B sobre C, no es beta, perdón, ya estoy trabando todo. Y que seno de alfa, esto es muy facilito, ¿verdad? Seno de alfa es igual a opuesto A sobre C. Ahora, miren una cosa, apliquemos Pitágoras y mire a dónde nos va a llevar esto. Este es un repaso, yo pienso que eso usted ya lo tiene que saber. Si aplico Pitágoras, dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Si despejo de aquí, por ejemplo, yo veo que C coseno de alfa igual a B. ¿Sí? Pasé la C para acá. Y que C seno de alfa es igual a A. Muy bien. Ahora esto, sustituir. En Pitágoras. Muy bien. C cuadrado. ¿Cuánto es A? Va a ser C seno de alfa al cuadrado. ¿Cuánto es B? Es C coseno de alfa al cuadrado. Muy bien, igual a. Saquemos factor común. C cuadrado seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. ¿No les parece conocido esto? ¿De dónde? Karen. A ver. La fórmula. El ángulo, pero hay algo más. Es una identidad. Muy bien, muy bien. Muy bien, María José. Perfecto. Vamos a caer a una identidad trigonométrica fundamental. Esto lo igualo, C cuadrado igual a C cuadrado seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Implica, voy a eliminar esto, que 1 es igual a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Esta es la identidad trigonométrica fundamental. Miren cómo una cosa tan sencilla nos llevó a otra. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo posibilidades de la herramienta matemática. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con ella? Ahora, replanteemos una cosa. No sé si alguien conoce esto, supongo que sí, como buenos estudiantes de matemática que son. ¿Cómo se llama este teorema?
Cuando hablo de este triángulo rectángulo, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, el decir que C a la n. Un momentito. Un momentito. Necesito hacer una pequeña cuestión acá. Un momentito. Ahora sí. Nombre de esto. Podemos ampliar el teorema de Pitágoras. ¿Alguien conoce esto? ¿Alguien tiene idea? Eso les digo, a los matemáticos les llevó más de 200 años, 300 años resolverlo. Eso hasta finales del siglo XX, alguien con identidades trigonométricas logró al fin demostrar esto. Esto es reciente, relativamente reciente, posiblemente alguno de ustedes estaba por nacer. ¿Tienen idea de esto? Y fíjense que lo escribió un abogado. El teorema de Fermat. Teorema de Fermat no es más que una ampliación del teorema de Pitágoras. O podemos decir que el teorema de Pitágoras es una particularidad del teorema de Fermat. Teorema de Fermat aquí está, teorema de Pitágoras está aquí. ¿Sí? Entonces sale por la codependencia entre todo esto. Muy bien, otra cosa, vemos que por ejemplo aquí tengo la función seno y aquí tengo la función coseno. ¿Alguien tiene idea qué significa este coseno? Lo tengo también como cotangente. Lo tengo como cosecante. ¿Alguien tiene idea de esa nomenclatura de matemática? ¿Qué significa? ¿Los inversos del seno, el coseno y la tangente? Bueno, en términos prácticos es eso, pero en sí el sentido original, ese es como quien dice, si tengo el seno, el coseno es la función acompañante o la función complementaria. Lo mejor sería decir la función acompañante. Cuando hablo de seno, puedo hablar de que la va a acompañar la función el coseno, ¿sí? Entonces hay que ir pensando más o menos esa idea de cómo se empezó a manejar ese tipo de concepto. Hoy lo damos a veces por sentado, pero hay que revisar un poco la etimología de esas palabras para terminología de matemática. Aquí estoy haciendo un poco de filosofía de matemática y de matemática básica. No sé, algo con esto, es que vale la pena revisar estas ideas para tener eso claro. Mucho de la dificultad de los problemas cuando no los puedo resolver o hago un disparate con el problema
algo que no es en realidad, es porque solo aprendimos mecánicamente lo que hay que hacer, pero se nos olvida un poco la idea, digamos, que está en esa proporción que estoy realizando, ¿sí? Entonces, les decía, matemáticas, en este caso, como el arte de las proporciones. Tal vez una de las definiciones más sencillas, aunque tal vez no va a ser la más completa, por obvias razones, pero sí, digamos, estamos jugando con proporciones. Desde la antigüedad, por ejemplo, siempre, digamos, proporción con sistema de medidas. Recuérdense que medir es comparar y todas esas ideas. Por ejemplo, que usted estuviera en la universidad medieval, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene la universidad? ¿Alguien tiene idea cuándo nació la universidad? Como la conocemos aquí. Digamos en Occidente, aquí en América, Europa. ¿Tienen idea cuándo nació la universidad? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Esa es otra cosa? ¿Esa es otra cosa? Es un poco de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos haciendo aquí. Bueno, Inge, podría estar equivocándome, pero creo que la primera universidad fue la Universidad de Oxford, fundada por el año de 1089, si no estoy mal. Muy bien, Daniel, de acuerdo. Bueno, Oxford es un poco más reciente. La primera universidad, de las primeras universidades, por ejemplo, la Universidad de Bolonia, estamos hablando en Italia, y por una sencilla razón, le sigue, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, el año 1200, y allí es famosa, digamos, la Escuela de Salamanca, con esa cuestión que a veces sale esa cuestión de la crítica al neoliberalismo y toda esa cuestión, que los liberales, que aquí y allá, bueno, ahí había una escuela liberal de economía, fascinante estudiar todo eso. Ahora, fíjense una cosa, la universidad, y ahí nace, digamos, ese concepto de universidad que conocemos hoy. Si uno estuviera en el primer año, básicamente uno llevaba 4 materias, que era el quadrivium, hablar, digamos, latín, que era la lengua franca de la iglesia. Y es que recuérdese que la universidad nace, le guste a usted o no, es confesional, nace de aquello de: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese toda tu mente, para variar desde ahí la educación siempre con connotación de negocio, pues vamos a abrir una escuela para el que pueda pagarla, otro ingreso extra para la iglesia en esa época, pero por razones prácticas, el quadrivium, su primer año de escuela, usted iba a estudiar música para poder socializar con los demás, aritmética, ¿para qué? Para llevar las cuentas del negocio familiar, ¿sí? Pequeño o mediano empresario como lo vemos hoy, digamos, ¿no? Geometría, ¿y para qué? Para medición de terrenos. Y una cosa que a uno se queda con la boca abierta cuando uno le dicen eso, y además de eso, tenían que estudiar astronomía. ¿Y por qué astronomía? Estos están locos. Por una sencilla razón, todavía no había imprenta, mucho menos internet, y por lo tanto se hacía necesario el uso de estudiar astronomía para las fechas de los documentos legales. Ese era el quadrivium, ¿sí? Ahora, entonces, universidad, y vean una cosa, precisamente ese siglo X, siglo XI, la carrera por el cielo, ¿quién hacía la catedral más grande, la más alta? Nuestra Señora de París, la catedral de Colonia, por ejemplo. ¿Y qué pasa allí? Implica que de cátedra, como estoy haciendo ahorita, soy el catedrático, implica que viene de ese término de catedral. La cátedra era, como quien dice, el espacio en la catedral para aquel que podía asistir a la escolástica, o sea, escolástica, entiéndase, escuela, ¿sí?
Entonces, mucho de lo que estamos haciendo ahora tiene una herencia confesional. Eso es lo interesante. Si revisamos en algún momento textos como Suma de Teología, siglo XV, siglo XVI, de Tomás de Aquino, para algunos Santo Tomás de Aquino, si usted es un buen católico, ¿sí? Digamos, ese es su compendio de estudio, aunque hoy nos parecerá una cosa del siglo XV, lo que todavía dejó esa obra de las primeras impresas es la metodología de los códigos de construcción. ¿Sí? Esa es una cosa interesantísima. Códigos de acero, códigos de concreto, códigos de todo eso. Muchos de esos códigos, el esquema de presentación de eso viene de esa época. ¿Y por qué? Cuando uno revisa un texto de esos, cada planteamiento que esta gente estudiaba, inciso A, definición del problema, algo así como esto. Estamos haciendo escolástica y retórica, ¿sí? Inciso B, aspectos a favor. Inciso C, aspectos en contra. Inciso C, ¿qué debemos de decir? O hacia dónde vamos a orientar la conclusión. Pongámonos de acuerdo qué vamos a decir, qué vamos a hacer en este caso. O sea, no era así tan sencillo el asunto, pero lo interesante era dejar una cuestión de metodología. Muy bien, dejamos la clase aquí, por favor. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Feliz tarde a todos, buen descanso, buen fin de semana. Con permiso. Listo, ingeniero. Feliz tarde.